Buenos días y feliz domingo. Hoy es el día del Señor y todos los días son los días del Señor. Bienvenidos a la comunidad Amanecer, donde cada semana nosotros exploramos diferentes aspectos de la gracia de Dios, porque esta es nuestra misión: hacer conocer este regalo tan grande que es la gracia de Dios. Si ustedes son nuevos con nosotros, si hoy es la primera vez que escucho un mensaje, estamos en una serie que se llama La fe, las obras y el amor, que comenzamos la semana pasada. Les insto a escuchar ese mensaje antes de comenzar hoy. Entonces vamos a orar, darle gracias a Dios por su preciosa palabra, el poder del Espíritu que nos ha dado para la revelación de este misterio que ahora ha sido revelado a la iglesia, de su gracia y el poder del Evangelio. Te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Bueno, para repasar, vimos en Gálatas 5:6, la semana pasada, vimos que lo que de nada vale la circuncisión y la no circuncisión. Vimos que lo que vale es la fe que obra. En algunas Biblias dice la fe que obra por el amor. Dice la fe que se actúa por medio del amor. Pero vimos que la traducción más cercana es la fe que se energiza por medio del amor. Y qué interesante, ¿verdad? La relación de este triángulo de conceptos que estamos explorando y probablemente es una serie de 3 estudios. Esta es la segunda. La fe, vimos que la fe es la fe de Jesús. Jesús tuvo fe. Jesús fue el que obedeció hasta la muerte y resucitó de los muertos, y por medio de su fe Jesús ha logrado la victoria para todo aquel que abraza ese sacrificio, esa obra de fe logrado por Jesús. Y vemos que también la fe se energiza por medio del amor. En otras palabras, es indispensable entender y profundizar en el amor de Dios. Sin una revelación del amor de Dios en nuestra vida, no podemos experimentar esta profundidad de confiar en Dios, de creerle a Dios completamente, de reposar nuestra vida en Dios. Y sin eso no podemos experimentar esa clase de vida que el Padre ha dado a sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Usted le cree y usted confía. Usted puede contar con una persona en quien usted no tiene ninguna duda que le vaya a cumplir. Lo que encontramos con Dios es que Dios ya cumplió todo lo que Él prometió. Él nos ha heredado la vida, y esa clase de vida, ¿verdad? Una nueva clase de vida, una vida espiritual, con amor, con poder, con muchos beneficios. Y en la manera de operar en esa vida es por medio de la fe. La moneda que se usa es la fe, que es la confianza. Depositar la creencia, que es la confianza en Dios. Pero no estamos confiando que Dios va a hacer algo. Dios ya lo hizo. Él ya logró y Él está en reposo. Lo que Dios hace es que vimos que Dios comparte su vida
su naturaleza con nosotros, viene a nuestras vidas, nos engendra Dios, entra en nuestra vida por medio del Espíritu Santo y así estamos unidos a Dios y conectados con Él para experimentar esta nueva clase de vida. Pero debemos escuchar su mensaje. Y eso lo hacemos por medio de su palabra y por supuesto por medio de esa voz interior que nos habla a nuestra conciencia, que es el Espíritu en nosotros, que nos instruye y nos guía a esta nueva clase de vida. Debemos desarrollar una completa confianza en Dios, un Padre que es amoroso, un Padre que es perfecto, que nos ama. Y esa clase de amor, ese amor ágape que Dios nos demuestra por medio de su Espíritu, por la revelación de que quién es Él, que ha hecho por nosotros, desarrolla esa clase de amor. Y esa es la clase de amor que estamos hablando, que la fe actúa o produce obras por medio o se energiza por medio del Espíritu. El amor que está en el Espíritu, en nosotros, que se transmite a nuestro ser. Nosotros le creemos al Padre lo que Él hizo. Crea una gran confianza de tal nivel que el amor de Dios nos inunda. Lo vimos la semana pasada en Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. No es que ha sido poco a poco compartido a gotita en gotita en nuestro corazón. No, ha sido derramado en nuestro corazón porque ahora tenemos la naturaleza de Dios en nuestra vida. Muy bien. Y vimos que el propósito es que para que podamos reinar en vida. Qué lindo, ¿verdad? Reinar en vida. Entonces hoy vamos a ir y hablamos acerca de la importancia de las diferentes formas de obra. Porque una obra, hay muchas clases de obras en el mundo. Y en la Biblia yo he visto ahí por lo menos 3 clases de obras en la palabra de Dios. Estuvimos viendo que obras de la ley es un concepto muy común. En este versículo, Gálatas 5:6, circuncidarse o no circuncidarse es la referencia principal al centro, llamémosle así, de la creencia judía, de lo que es ser judío. Desde Abraham viene la circuncisión en la vida del pueblo de los judíos. Y es el símbolo y la tradición que representa ser parte de la comunidad, miembro de ese grupito, esa familia de Dios, llamémosle así. La circuncisión vino antes de la ley, pero unos 500, 600 años después de Abraham viene la ley dada a Moisés y mucho más que solo leyes, muchas tradiciones se desarrollaron y ordenanzas, etc. Y Jesús vino porque el hombre no es capaz de cumplir la ley. Jesús vino a justificar a la humanidad, a quitar la ley y a abrir las puertas a la familia de Dios para todo ser humano, no solo judío, sino judío y gentil, hombre y mujer, esclavo y libre. Entonces una obra de la ley es una obra exigida por tradición o por orden de los 10 mandamientos.
originalmente, para estar en buena relación con Dios y vivir en comunidad. Jesús vino a cumplir la ley. Y al cumplir la ley, produce o brinda una nueva manera al ser humano, que es el camino ahora. Porque Él dice, yo soy el camino, la luz y la vida. Para el ser humano a entrar en relación directa con Dios, ya no por medio de un sacerdote, por un rabino, por un levita o por un ministro de Dios. No, la relación ahora es directa entre cada ser humano y el Creador, el camino nuevo, por medio de la fe y por medio del Espíritu. Todos entramos ahora en relación directa con Dios, que era el plan original con Dios, lo que vimos que comenzó en el Edén. Pero vimos que en una obra de la ley es donde el hombre rechaza esta manera de poder acercar a Dios y confía en sus propias obras de la ley. Entonces vamos a ir un momentito a Romanos 3:20. Y en Romanos 3:20, un momentito, vemos. Y dice así: por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Entonces, ahora estamos viendo la primera definición de una obra. Una obra de la ley. A eso se refiere Pablo cuando está hablando en Gálatas 5:6. De nada vale circuncidarse o no ser circuncidado. De nada vale tratar de cumplir las obras de la ley para tener relación con Dios. Directa. No es posible. Dios quiere que abracemos el sacrificio de su Hijo y que entramos en comunión con Él, depositando toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, una obra de la ley es realmente una causa de poder caer en frustración para el ser humano, donde reconoce completamente que es incapaz de agradar a agradar a las obras de la ley. Y produce un sentimiento de frustración, condenación, como dijo en Romanos 3:20, en el ser humano. O lo contrario, que el ser humano que se engaña a sí mismo y cree que sí cumple la ley, que en sí mismo agrada a Dios por sus propias acciones, en todo lo que hace, y produce exactamente lo contrario, produce soberbia. Ahí sí podemos pensar en la parábola de Jesús, hablando del el publicano y el samaritano, donde el que se ora en la esquina, sus oraciones son de muchas palabras, donde la gente se maravilla de la clase de oración de esa persona, pero está orando por las personas, no está orando a Dios. Porque la humildad, como vimos en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, además de otras cosas, es la característica de Dios. Wow. Entonces, hemos visto las obras de la ley. Muy bien. Vamos a ir un momentito y ver en Gálatas 5.
otra vez otro concepto. Vamos a ver otra clase de obras. En Gálatas 5 vamos a leer desde el 19. Bueno, vamos a leer desde el 18. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras en mi Biblia dice naturaleza pecaminosa, pero la traducción aquí es las obras de la carne, y esto vamos a profundizar hoy. Las obras de la carne se conocen bien y viene una lista de cosas que no nos agrada a nosotros, mucho menos a Dios. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto que ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Muy importante esas palabras. Dice, no heredarán el reino de Dios. No dice, van directo al infierno. Recordamos que lo tocamos la semana pasada. El propósito de Dios es que por medio de este conocimiento, esta nueva vida en Cristo, es que nosotros reinamos en vida. Entonces, cuando vemos eso, es que no reinarán en vida las personas que practican estas cosas. Eso quiere decir tener victoria en su vida diaria, en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué quiere decir obras de la carne? Muy bien. La carne es incredulidad. Cambia la palabra por carne por incredulidad, por una obra humana. Donde yo digo que yo voy a complacer a Dios, donde yo digo que no necesito el sacrificio de Cristo, donde desprecio lo que es de parte de Dios. Sea por duda, sea por rechazo, por la razón que sea. Carne es sinónimo de incredulidad. Las obras de la incredulidad producen una lista de acciones humanas feas, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque todo lo del reino de Dios, su fuente es fe, es confiar, es creer en lo que Dios ha hecho. Y si yo no creo que el Espíritu esté en mí, yo no creo que tengo la vida de Dios, no lo puedo vivir. Me voy a esforzar en mi propio esfuerzo, voy a luchar y decir que hoy sí no voy a decir una mala palabra, hoy sí no voy a pensar pensamientos, no voy a enojarme, Y sabemos cómo termina ese día. Sintiéndose frustrado en alguna cosa, en algún pensamiento indebido, en alguna palabra que no se debía haber dicho, en algún sentimiento que no era lo correcto, de frustración, de enojo, de falta de paciencia, lo que sea. Obras de la carne, obras de la incredulidad, lo que le agrada de Dios. En la manera de acercar a Dios es por medio de la fe, es creer. Toda la victoria de nuestra vida ahora es por medio de la fe. Es por medio de creer lo que Dios hizo. Sea en nuestro carácter, en nuestras relaciones, que es producto de nuestro carácter. Demostrarlo con nuestra salud, con nuestra vida, una vida consagrada
a Dios y por medio de nuestra forma de bendecir a otros. Porque estamos creyendo quiénes somos en Él. No es por nuestro propio esfuerzo, es porque descansamos en la obra terminada de Jesús. Muy bien. Entonces, cuando bajamos, ya que hemos visto que el gran secreto de las obras de la carne es las obras de la incredulidad, tiene mucho mejor sentido los dos versículos que siguen, Gálatas 5, 22, 23, que dicen: en cambio, en otras palabras, vamos a ver el lado contrario. Si la incredulidad produce todo eso, el fruto del Espíritu, es decir, la naturaleza que está en cada uno, que va a salir conforme a que alimentemos el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad o fe, humildad y dominio propio. No hay ley que condena estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. Los que son de Cristo Jesús han crucificado a la vieja forma de ser, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Entonces, ¿cómo crucifica cada ser humano la naturaleza pecaminosa? Por medio de la fe. Jesús fue crucificado ya. Jesús engendra a las personas por medio del Espíritu Santo. La naturaleza del Padre entra en cada uno de nosotros por medio del Espíritu cuando nacemos de nuevo. Somos una nueva criatura en Cristo cuando entra Dios en nuestra vida. Entonces, yo creo que la vida del Hijo está en mí. Eso es crucificar la vieja naturaleza, es por medio de la fe, creyéndolo. Cuando lo creo, lo vivo. Si yo creo que soy hijo de mi Padre, yo me apropio del apellido de mi Padre. En lo natural, en la familia de Dios, es igual. La clave para vivir esta vida de victoria es identificarse con su verdadera familia, su hermano mayor, Jesús, y el Padre Dios. Al reconocer que somos de la familia de Dios y identificarnos con esa familia, empieza a brotar esa clase de vida en nosotros y podemos vivir el fruto del Espíritu. Nuestras declaraciones sobre nuestra vida deben cambiar, porque nosotros hablamos lo que creemos. Si yo creo que el amor de Dios está en mi corazón, debo confesarlo. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Soy su hijo amado. Eso produce paz, eso produce paciencia, gozo, etcétera, etcétera. Y muchas otras citas debo tenerlas listas para mi confesión diaria sobre quién soy yo en Cristo Jesús. Y reconocer lo que vimos en Gálatas 2:20, que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo, o la fe en el Hijo, que viene siendo lo mismo, porque es la fe de Jesús
que está en nosotros ahora por medio del Espíritu. Él ha compartido su naturaleza con nosotros. Su Espíritu está en nosotros. Con la fe de Jesús en nosotros. Con el gozo del Hijo. Con el poder del Hijo. Está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es el sacrificio perfecto. La obra está terminada. Cuando un hijo de Dios, como tú o como yo, reconoce las consecuencias de lo que hizo Jesús, nos energiza por medio del amor que está en nuestra vida, y esto fortalece nuestra fe. Porque la fe actúa o se energiza por medio del amor en nuestra vida, lo que vimos al principio. Entonces, todo lo que no es de amor, todo lo que no es de fe, es una obra de la carne. En otras palabras, es una obra de incredulidad. Al no creer, ¿por qué las personas se pueden enfermar y no se pueden sanar? Porque no creen que Dios lo puede hacer. ¿Por qué se sanan? Porque creen. Muchas veces, muchas personas se sanan porque creen que el doctor tiene la respuesta y el doctor los va a sanar, y se sanan. Y sucede lo contrario también. ¿Por qué las personas son exitosas? Porque creen que van a ser exitosas. Y les produce una determinación, una perseverancia, no se rindan y siguen y son exitosas. Dios quiere que el ser humano crea que Él entró en su vida. Por supuesto, tiene que entrar. Pero al entrar, tenemos que reconocerlo y tenemos que decir, ahora sí, soy una nueva criatura en Cristo. Lo que pasó ya quedó en el pasado. Todo es nuevo. Estoy parafraseando 2 Corintios 5, 17. La vida es nueva. Entonces, ¿cómo manejamos esta nueva vida? Por medio de nuestra creencia, por medio de nuestra mente. Nuestra alma, que es nuestra mente, tiene que estar alineada con el Espíritu. Tiene que estar alineada con la palabra de Dios, donde mis confesiones y mis creencias concuerdan con la palabra. Que yo no contradigo y no ando pensando en contra de lo que Dios dice. Más bien estoy a favor de todo lo que Dios dice, porque sé que es lo que más conviene para mi vida y va a producir la victoria en cada aspecto de mi vida. Y por eso reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don, que es el regalo de la justicia de Dios, que es el cumplimiento de Dios, de sus promesas en Cristo Jesús. La vida de Jesús transmitida a la vida de cada ser humano que lo quiera recibir. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, denle like a este canal, Comunidad Amanecer, y síguenos, por favor. Suscriba. Y la próxima semana seguiremos con este mismo concepto, porque no hemos terminado de hablar de otras clases de obras. Bendiciones y feliz domingo.